¿Cuántas veces viste que cancelaron a alguien? Y lo cancelaron. Desapareció del mapa esa persona, o bajó sus perfiles en redes sociales, o perdió trabajos, o desapareció de la vida, como si estuviéramos hablando de la antigua muerte civil de los griegos, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI, ¿se puede cancelar a una persona en base a algo que haya dicho, haya hecho, haya ofendido a alguien o a un grupo? Y para tratar de analizar esta situación, si es un fenómeno de época, si es algo que realmente llegó para quedarse, o cómo podemos comportarnos, si vale la pena, tenemos a una persona que, amiga personal básicamente, pero bueno, además es doctora en ciencias sociales, licenciada en letras, magíster en comunicación, todas cosas que no vienen al caso. Adriana Amado está con nosotros. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por sumarte a esto de tratar de hablar de la cancelación. O sea, cuando veo tu currículum me dan ganas de cancelarte porque digo, bueno, como hay gente que pudo estudiar tanto. Pero, ¿qué es Pero esto no de- es fácil, no cualquiera cancela. ¿No cualquiera cancela o no cualquiera es cancelado? Es las dos cosas, las dos cosas. Bueno, ante todo, gracias, me encanta venir a charlar un rato con vos sobre todo un tema que se puso de moda con esta nueva etiqueta, la cancelación. Pero como vos bien decías, viene está en la naturaleza humana. ¿Sabés de dónde viene la palabra ostracismo? Que es eso que vos decías, ¿no? De que se expulsa, se obliga a alguien a salir de su ciudad. Era una costumbre griega, le entregaban una piedra que se llamaba óstraca y la persona que poseía esa piedra se iba, incluso simbólicamente, cargando con esa piedra, teniendo que abandonar su ciudad. Es decir, que dentro de la naturaleza humana está esa tentación a expulsar a aquella persona que de alguna manera perturba el sistema. A veces con razones lógicas, porque puede ser un peligro, ¿no? Es decir, meter a alguien preso también es una forma de Exacto. aislarlo. Lo que vos mencionabas tiene que ver con la exclusión cívica, porque alguien que no comete ningún delito en algún momento es considerado inadecuado para seguir siendo parte de esa sociedad. Y acá hay cosas muy interesantes, porque de cuando estudiamos todo lo que estudiamos en sociales en el siglo pasado, a hubo un salto inmenso de lo que sabemos de la comunicación y de los vínculos sociales. ¿Por qué? Porque ahora sabemos lo que nos pasa en el cerebro. Y sabemos que hay reacciones que nosotros pensábamos que tenían que ver con mandatos y con cuestiones ¿no? racionales, pero la moralidad, que de eso se trata, es la base de la cancelación, ¿no? Es decir, alguien que infringe una norma ya no de derecho, sino una norma moral. La moralidad es biológica. ¿En serio? Sí, tenemos una memoria celular que tiene que ver con la preservación de la especie. ¿Por qué razón una persona que es adúltera, ¿no? es riesgosa? También tiene que ver con el aprendizaje que vamos haciendo. Hace un tiempo atrás, una persona adúltera era tan peligrosa que hace unos siglos se la apedreaba en la plaza pública o se la quemaba si era mujer. Si te dedicabas a esoterismo, también podía ser excluida o quemada. Y ahora también, cuando yo digo que me gusta la astrología, tengo colegas que se escandalizan. ¿Cómo alguien racional va a creer en eso? ¿Cómo alguien con tanto título, tanta cosa, tanta universidad pública invertimos para que te guste la astrología? Y podría yo ser víctima de la cancelación. Hay mucho cazador de bruja por ahí, ¿no? Diciendo, pero también tiene que ver con el grupo de pertenencia. O sea, si yo, por ejemplo, me sintiera identificada con ese grupo de ciencias sociales que pulula por ciertas universidades públicas, obviamente sería una amenaza para mí, porque ellos me estarían diciendo, acá no entrás porque vos sos
una bruja del medioevo, que estás pensando en ciencias ocultas y blasfemás la ciencia gramsciana y materialista que nosotros tanto defendemos. Bueno, pero recién mencionabas a la moral surgida de la neurociencia como prueba, y la neurociencia no era algo muy factible o muy profundo hace tan solo 30 años. Exactamente. Y de hecho, parte de los que nos dedicábamos a las ciencias sociales, yo empecé a estudiar eso y estudio muchísimo porque la lógica emocional te explica la mayor parte de las cuestiones de comunicación política que no te lo explica lo racional. Claro, la toma de decisiones. ¿En qué pensamos a la hora de votar? Generalmente no pensamos. Exactamente. Pero para volver un poco a esa idea de la supervivencia, ese grupo cerrado de ciencias sociales me expulsa a mí para sobrevivir ellos, para decir, no, los pocos cargos que tenemos, no podemos dejar que alguien que venga a cuestionarnos nuestros saberes. Si yo representara una amenaza a un sistema de creencias consolidado, obviamente sería cancelada. Y si yo no tuviera la protección de un grupo alternativo en el cual esa creencia tiene valor, también me sentiría cancelada. O sea mucha de la diferencia, un caso concreto, es decir, ¿por qué Clinton no fue cancelado? Porque era demócrata. Si hubiera sido republicano, sí hubiera sido cancelado. En el Partido Demócrata, la libertad sexual es un valor. Exacto. En el Partido Republicano, no. Entonces, Clinton sobrevive porque su grupo de referencia admitía un desliz, ¿no? Y de hecho, su propia mujer lo admitió, lo aceptó. Pero, si hubiera sido Barbara Bush, sí, bueno, seguramente no. Esto me lleva a otra pregunta automáticamente, ¿no? Recuerdo el debate, porque recordemos que Clinton casi pierde la presidencia sí, claro. en un inicio, pero que también se pedía separar el desliz personal de él con su función como presidente. Hay un montón de artistas que fueron cancelados, algunos ya fallecidos, otros muertos, y hubo debate. ¿Qué hacemos con la música de Michael Jackson? ¿Qué hacemos con las películas de Woody Allen? ¿Qué hacemos con las películas de Roman Polanski? Sí. ¿Se puede separar la obra de...? Eso tiene que ver con otro factor más que tiene que ver con nuestra cultura. También estamos viviendo un momento de la humanidad inédito. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso al pasado y al pasado inmediato. No lo teníamos tan registrado. Antes vos, para consultar lo que había pasado 20 años después, tenías que esperar que se fuera publicado en una enciclopedia o ir a una hemeroteca de una biblioteca. Era muy trabajoso consultar el pasado. Hoy, lo que no está en YouTube... No existe. No existe. Directamente, ni siquiera decimos, no, vamos a ir a buscar en una hemeroteca a ver si ocurrió. No pasó. No, tiene que haber alguien que lo traiga a YouTube porque si no vamos a pensar que no existió. Ese exceso de registro también hace que se ponga en cuestión cosas que antes pasaban por alto, que antes se ocupaban más del momento, ¿no? O sea, de lo que estaba pasando en ese momento. Claro que la retroactividad va en contra de eso primero que yo te dije, o sea, porque vos, ¿para qué querés cancelar a alguien si no va a cambiar las formas? Lo mismo pasa cuando con anacronismo te dicen, ay, esa mujer, qué machista, que no tal, y era en el siglo XIX, o sea, no había mucha forma de ser de otra manera. Pero eso también nos muestra la línea de transformación muy rápida de la sociedad. Hay un autor que a mí me encanta, que es Steven Pinker, que justamente es el anticatastrofismo. Muchos de nuestros intelectuales, de estos que me excluirían por mi afición astrológica, ven así como el mundo. De hecho, usábamos esas metáforas de la batalla cultural y la lucha, y ¿no? Todo tiene que ser, y de hecho... bélico. De hecho, la base de la cancelación es una cuestión, como te decía, de supervivencia y tiene que ver con una exclusión de mi tribu, y por lo tanto ahí hay, ¿no? En la lucha por la supervivencia también hay violencia. Pero en esto de terminología bélica también hay como un juicio sumarísimo por autoridades no civiles
en la cual deciden sos culpable y se acabó. No hay derecho a defensa tampoco. Te tenemos que sacar rápido porque sos un peligro para mi cultura, mi comunidad. Pinker, en cambio, es un personaje muy optimista con relación al camino de la humanidad y tiene muchas investigaciones súper exhaustivas donde muestra que hoy somos mucho menos violentos de lo que éramos hace 30 años atrás. Basta con ir a las estadísticas. 200 años atrás, o sea, en el siglo XIX, sin ir más lejos, la cancelación era, vamos a retarnos a duelo y uno seguramente moría. Sí. O sea, sin ir más lejos, hace 50, 60 años atrás, toda nuestra región era o dictaduras con terrorismo de Estado o grupos subversivos en toda la región. Bueno, la discusión política pasa por otro lado. El terrorismo es una cancelación también. O sea, está en la lógica de el otro, el que piensa distinto, el que tiene otra religión, el que tiene otro partido político, el que busca otra cuestión, también debe ser, claro, eliminado. Entonces, cuando hay gente que ve con preocupación la cancelación, yo lo veo con una alegría, porque antes nos matábamos. O sea, si ahora es que te bloquean en Twitter, pero qué bien, la humanidad está llegando a una forma distinta de procesar su puesta en común, porque en definitiva tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la comunidad? ¿Qué tiene que tener la comunidad en la que estamos? Y te contaba lo del ostracismo, porque creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y en un momento donde también en el país mucha gente se siente inadecuada para este país y piensa en irse, ¿no? Y mucha gente se va con dolor porque siente que no es una decisión que tomó él, sino que ha tomado el país por él. Y eso también es una expulsión. Gente que se siente expulsada. ¿Entendés? Eso también es una expulsión. Y cuando yo pienso todo eso, digo, mirá, que te cancelen en las redes sociales, la verdad es una macana, uno sufre, se siente agredido, pero no es de las peores cosas en cancelación. Y también tiene que generar algo más que cancelemos la cancelación. Porque si vos lo que querés es, bueno, listo, cerremos Twitter, cerremos las redes sociales o pongamos niveles, ¿no?, de cancelación, un poco se vio en la última elección de los Estados Unidos, en donde Twitter y el grupo que está, digamos, el grupo ideológico que está atrás de la discusión de Twitter dijo, Trump es demasiado violento para lo que necesitamos, lo cancelamos, le bajamos la cuenta, ¿no? Pero la Ayatollah puede decir eliminemos a Israel del mapa y es más complejo. Y es más complejo. Ahora, la pregunta que tiene que ver con una discusión que nos atraviesa todo el tiempo con distintas etiquetas, ¿no? Hoy hablamos de la cancelación, pero cuando se habla del discurso del odio o el terrorismo, ¿no? Alá no se protegerá. Si queremos vivir en una sociedad homogénea o si queremos vivir en una sociedad en donde yo sepa cuál es la diversidad. Siempre yo elijo la segunda opción, porque esa diversidad a mí me permite ir corriéndome a grupos de afinidad. Si yo no supiera que mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis colegas piensan de determinada manera, porque está clausurada, ¿no?, cancelada la forma de expresar su violencia o su desagrado, y yo quizás estaría durmiendo con el enemigo. Claro, o sea, es como que se va convirtiendo todo en pequeñas tribus, pequeños círculos, interactúo solamente con el que quiero interactuar. Exactamente. Y el otro no existe, entonces si no lo veo no pasa. Eso siempre pasa y eso también es biológico. Viste que se había hablado un poco de la burbuja como algo negativo, ¿no? Es decir, de la gente que busca sus grupos de afinidad. Eso era lo que te decía el gen tribal. Todos buscamos agruparnos en aquellos que sabemos que no constituyen una amenaza. Y en eso tiene que ser alguien que piense más o menos como yo. O sea, que también hay una lógica de supervivencia, no es una necedad, no es que, ay, qué necio, que no quiere escuchar el distinto. Bueno,
el pensar el distinto o a alguien que te esté cuestionando todo el tiempo es muy amenazador, te da mucho miedo. Y tampoco está bueno una sociedad ¿no? que fuera como la naranja mecánica, ¿no? Cuando le ponen que no puedes cerrar los ojos y tenés que ver lo que no querés ver porque es por tu bien, no es por mi bien. O sea, hay una lógica de afinidad. Ahora, el tema es si digamos, esa construcción de esa comunidad se hace en libertad y transparencia. Entonces yo sé, ahí está la burbuja tal, ahí está la burbuja cual, lo que sabemos, y eso es excelente porque las redes sociales lo que nos han permitido saber es que nadie pertenece a una sola burbuja. O sea, vos tenés una burbuja política, pero después por ahí tenés una burbuja deportiva y vos decís, ay, pero ¿cómo puede ser que este tenga tal partido y le guste el polo? Y me pasa. Ahora sabés que... Sí, o me pasa a mí que cuando la gente me encuentra en Instagram dice, ¿cómo que sos el mismo? y vos decís, ¿Cómo que te la pasás hablando de música, de autos antiguos, de mascotas y no tocas el tema político? Y porque en algún lado tengo que divertirme. Exactamente, y tenés el derecho, incluso y tenés el derecho a entrar en la burbuja de la gente de autos antiguos, en la burbuja de la discusión política. Lo que no tenemos el derecho es a extender nuestras experiencias en ciertas burbujas a la regla general, porque eso es lo que pasó con Twitter y la discusión del 2018 y el 2020. ¿Sí? Es decir, pensar que todos los republicanos eran los fanáticos de Trump y que todo era fake news, hoy que ya analizamos lo que había pasado en el 2016, descubrimos científicamente con una inmensa cantidad de estudios que fueron a ver qué había pasado cuando ganó Trump, encontraron que solo el 1% de toda la conversación de Twitter era la fanática. Sumado encima que no están los 320 millones de norteamericanos en Twitter. Exactamente. No, y que incluso te estoy hablando de la conversación que tenía la palabra Trump. Sí. Porque si vos pones esa conversación de la palabra Trump, de las cuales solo un 1% era fanática y agresiva, la pones en la conversación global, te das cuenta que es irrelevante. Y este es el dato que más me gusta a mí de Twitter, porque es para, ¿no?, los que dicen Twitter es agresivo, y yo le propongo, venite a mi burbuja, donde son todos corazoncitos, arcoíris, porque eso es el dato en tiempo real. Hay un sitio fabuloso que monitorea en tiempo real los emojis más usados de Twitter. Siempre, desde que yo estoy consultando y cada vez que hago una clase voy y me llevo la captura del momento. Siempre los 10 emojis más usados en Twitter son carita de risa, corazoncitos. Y entonces cuando voy a dar mis clases de política, cuando vienen y me dicen, no, porque Twitter es una cloaca. Tu Twitter. El mío son todos corazoncitos, arcoíris, signos de reciclado. Y eso implica que muchas veces es el mundo en el que vivo, ¿no?, en donde tengo que analizar por qué pasa, pero el problema es que la política, como es la que toma las decisiones, y ellos sí están en la burbuja de la cancelación y de la agresividad, cree que todo el mundo le pasa lo mismo, y entonces han puesto restricciones en Twitter, restricciones en las redes sociales, ¿no?, incluso inteligencia artificial que te va levantando cosas, si pones, ¿no?, algo medio sospechoso, listo, ya se te borró el tuit, o te dice esto es inconveniente. O te borran el algoritmo. Pero eso tiene que ver con que las clases dirigenciales, que sí están en lugares un poco cómodos, extienden esa incomodidad para el resto de la sociedad. Y ahí viene lo de la cancelación. La cancelación es un problema de cierta élite ilustrada que piensa que digamos que la efervescencia en una red social es el mal del siglo XXI. Cuando ya vamos viendo, y de pandemia para acá fue mucho más elocuente, que ojalá nuestros problemas fueran
los insultos de Twitter. Claro, porque también hay una realidad que cuesta hacérselo entender al que está todo el tiempo en redes sociales. Yo he sido de esas personas y cada tanto recaigo, tengo mis recaídas, pero por ahí estás metido en una conversación en la que sentís que el mundo se está por explotar directamente, se está yendo fuera de órbita y vamos a salir del sistema solar. Te quedaste sin batería. De golpe te quedaste sin batería. Decís, bueno, dejo el teléfono cargando y aprovecho y me voy corriendo a hacer las compras que no hice porque estaba metido en esta discusión. Salís a la calle y la gente está en otra. Totalmente. Con los problemas que nos abarcan a todos, pero sin el problema que tenía yo con el grupo de interacción en el cual estaba, o por ahí simplemente como testigo viendo cómo la gente se mataba. Y salgo a la calle y con el testigo pasa, el kiosco de diarios está abierto, Exacto. el portero charla con el policía en la esquina. Y ahí decís, lo primero que decís es, no son conscientes de lo que está pasando. No, el inconsciente sos vos. Después te das cuenta que la mayoría somos los que estamos en redes. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde nos cabe, a los que sí estamos en redes, porque yo estoy muchísimo en redes y ahora debo tener 5 cuentas de Twitter, que las manejo, todas manejadas por sus dueñas, de instituciones, de que uso para la facultad. Y lo que yo voy constatando, porque esto que te cuento también es parte de lo que yo trato de manejar en los cursos y eso, ¿no? Es que le dedicamos poco tiempo a la administración de relaciones. O sea, y eso también tiene que ver con una herencia que nos dejó el siglo XX espantosa. ¿Qué sería la administración de relaciones? Vos en la facultad, a todos los que han estudiado comunicación... Explíqueme, doctora. Bien, ahora te explico, porque esto es la clave de los vínculos y la clave de la política del siglo XXI. Y hay muchos grupos que ya lo descubrieron. La gente formada en el siglo XX, de la cual es casi toda nuestra dirigencia, está acostumbrada a delivery de mensajes. Yo te mando mensajes, haz lo que puedas con eso. La televisión, la radio, los diarios fueron concebidos en el siglo XX para depositarte un mensaje en tu casa y arreglate. Vos después... Como excepción había una selección de cartas de lectores. Pero vos tenías que ponerle mucho mérito sí, para que un editor escribirla. seleccionaba quién se publicaba y quién no. Totalmente. Y había gente que sabía, que intentaba muchas veces eran cartas manuales, ¿no? Que la gente escribía, y entonces era un trabajo interesantísimo. Claro, a partir de fines del siglo pasado, la principal actividad de la juventud no era sentarse en una televisión a ver El Llanero Solitario y esperar que le trajeran el mensaje, o Friends, que son los últimos, ¿no? Se sentaron a jugar. Son gamers. El gamer, primero, construye su propia aventura. Vos entras al juego, conoces las reglas del juego, pero no sabes a dónde te va. Se habría gastado plata en locutorios en aquel entonces. ¿Viste? ¿Por qué? Para jugar en línea. ¿Por qué? Porque el placer de jugar en línea es que vos estás con otros. Exacto. Vos como espectador en la televisión, hasta el siglo pasado, no sabías si vos pensabas como los demás. Entonces, había otras instituciones para organizar eso, ¿no? Existía la institución de la opinión pública. Pero eso era una discusión que yo particularmente participé activamente en discusiones internas, aburridas, en editoriales, cuando venía gente con mucha tradición en el papel y yo que me había formado 100% digital en el periodismo, la gente ya no lee. Y vos decías, ¿y cómo hacías para medir lo que leía la gente ahora? ¿Por la tirada del diario? En mi casa había veces que se compraba el diario para pintar. O sea, ¿cómo hacías para medir que no leo? ¿O es que ahora te diste cuenta que no te leen a vos? Claro. El problema es que ahora sí sabes si no te leen. Exactamente, a vos. ahora sí se sabe. Lo sabes en tiempo la real. gente ya no lee, no, a vos no te leen. Lo sabes en tiempo real. Y eso es una tremenda amenaza. Sí. Porque es una cancelación de pequeña escala. Pero también te obliga a hacer una suerte de medios delivery, de darle a la gente lo que quiere consumir. O identificar la comunidad
Y fíjate que volvemos digamos, a la misma base de lo que te habla de la cancelación, o ubicar la comunidad de afinidad. Por eso los medios más, digamos, más definidos políticamente o en la propuesta, es decir, canal para la mujer, canal para el que le gustan los fierros, canal para la cocina. Exacto, música. Esos canales tienen como un público más estable. Lo que está en quiebre es esa construcción que nunca nadie la vio, pero todos hablábamos como si existiera, de opinión pública, como si hubiera una gran masa del pueblo, ¿no?, pensando algo al mismo tiempo. En eso los medios sí decían, yo soy el representante de este ente, ¿no?, más difuso, te diría, que Mercurio, hablando de astrología, que lo tenemos cerca a Mercurio. Pero el medio se legitima y yo hablo, ¿no?, y como era mucho más difuso, se llegaba más, era mucho más generalista, había números, ¿no? Entonces, de hecho, en Argentina todavía hay gente que dice, qué bárbaro, cuando tal diario vendía más de 1 millón de ejemplares. Sí. Nunca fue más del 10% de la población, con Exactamente. suerte. En el momento que vendía más, o sea, siempre fue una minoría el que se suponía que era, ¿no? Entonces, fíjate que todavía mucha gente habla, habla con una necesidad como de hegemonía, ¿no?, y de poner los medios hegemónicos, y nunca lo fueron, y menos ahora, en donde, de nuevo, cada uno tiene múltiples burbujas de afinidad. Entonces, ante esa imposibilidad de estar con el todo, viene la fragmentación. Y este es un proceso que tiene un impacto político. Por esto pasa que en Chile, meses atrás votan un partido, meses después no le votan la Constitución. Y la gente dice, ¿pero cómo puede ser? Porque el mundo está fragmentado en comunidades de intereses y afinidades. Sí, o incluso mismo en Argentina, de una elección a otra, todas las presidenciales siempre se gana por el 51%. Hay gente que es bipolar, cambia No, hay muy poca gente, y hoy lo estamos constatando, parecido a esto que te decía, fanáticos de Trump son una mínima minoría. Lo que pasa es que es muy intensa. Exactamente. Y es muy cancelatoria. Por eso el anticuerpo es buscar una comunidad en la que vos te sientas identificado. Por eso la pertenencia a clubes, la pertenencia a hobbies, es el refugio hoy de mucha gente. Porque es el momento en donde dice, bueno, yo que no puedo, ¿no?, encajar en tal cosa, en tal cosa, en tal otra, ay, juntamos estampillas. Qué tranquilidad cuando venimos y contamos. Hace un tiempito, un par de años, habíamos visto que empezaban a cargar ya con algunos tanques que eran íconos de algunas infancias, ¿no? Qué sé yo, Johnny Depp o Rowling. Estamos hablando de Rowling, escribió cualquier cantidad de libros y de golpe alguien dijo, me parece que es transfóbica. Y bueno, ni que hablar de Johnny Depp, que se quedó sin trabajo. Bueno, ahí tenés el ejemplo perfecto de cómo funciona en comunidades, porque Johnny Depp fue cancelado en su grupo de élite de Hollywood, ¿no?, como le pasó a Kevin Spacey en su momento. Ahora, la base de Johnny Depp se vio en los memes durante el juicio transmitido, ¿no?, de donde... Un juicio que él quiso encarar. Que él quiso encarar y que de alguna manera tiene que ver además con algo que te muestra cómo circula la cultura de la cancelación, porque uno de los condenados en ese juicio no solamente fue Amber Heard, su mujer, que fue además la que hizo, su exmujer, que fue la que llevó, ¿no?, la denuncia de malos tratos y que después el juicio demostró que no fue tal, sino que
esto empieza por una carta publicada en The Washington Post, que es un poco también la prensa de los bien pensantes. Sí, el Washington Post. Bueno, de hecho, el eslogan del Washington Post es "La democracia muere en la oscuridad". Y en el juicio Johnny Depp fue condenado porque publicaron una carta que era afín al pensamiento de todos los hombres son violentos y todas las mujeres son víctimas que circula, ¿no?, en cierto ambiente, y era falso. Pero la lógica de estar en el grupo que consideraba que eso era verosímil llevó a un diario de muchísimo prestigio a hacerse eco de lo que después un juicio muy detallado, muy expositivo, demostró que no era tal. Ahora, vos antes hablabas de cuestiones morales, ¿no? Y justo en este juicio se ventilaron un montón de cuestiones morales de la intimidad de Johnny Depp que no tenían nada que ver con el caso en sí. Pero Sus adicciones, su pasado. Pero es que la base de la moralidad es esa. Cuando vos yo te ponía el ejemplo del adúltero para poner algo que fue un escándalo durante mucho tiempo y que ahora empieza a perder fuerza, ¿no? El adúltero no era solo malo porque era adúltero, sino porque podía corromper todo lo que estaba a su alrededor y por lo tanto había que expulsarlo. O sea, ¿cuál era el problema de que un adúltero tuviera a cargo de la presidencia? Y es porque el que puede lo más puede lo menos, ¿viste? Esa idea, ¿no? Claro, si le miente a su mujer que nos queda a nosotros. Claro, ¿no? Entonces es como un gesto me sirve para, ¿no?, hacer un todo. Hacer un todo. Y es un poco también esa idea de, ¿no?, si hay un hombre violento, todos los hombres son violentos. Y de alguna manera hay espacios en donde los hombres son cancelados, en el sentido de excluidos o, de hecho, en ciertos ámbitos, por ejemplo, académicos en Estados Unidos, hasta tienen menos posibilidades, ¿no?, de acceder a puestos. Sí, pero también se genera como un efecto centrífugo en el cual después las mujeres no son tomadas porque no, es para problema tener una mujer trabajando porque nos van a cancelar a nosotros. Entonces es como se termina armando como una guerra social. Eso es lo que te muestra que generalmente la cancelación se da en espacios indefinidos, en espacios en donde una sociedad tiene que dejar claro cuál es el límite porque no está bien establecido. En el caso de ciertos principios, no matarás, seguimos teniendo consenso de que eso está bien, excepto en caso de guerras, entonces lo estamos viendo y que Rusia dice, bueno, lo hacemos por objetivos superiores. Un objetivo nacional, la madre de Rusia nos llama. Generalmente la moralidad lo que hace es aplica principios que serían inadmisibles si no fueran porque están respaldados por la religión, la patria, la familia, es decir, las grandes consignas. Un poco lo que pasaba con Johnny Depp, para volver al ejemplo, es que él de pronto se volvía para Amber Heard, ¿no?, la quinta esencia del mal, y para el Washington Post el ejemplo de cómo ciertas personas que nos parecían normales eran una amenaza para la sociedad. Y entonces hay que expulsarlo y en el caso ejemplificador decirle al resto de los hombres cómo deberían comportarse. Claro que la paradoja fue que ocurrió, te diría, casi lo contrario. ¿Por qué? Porque la transmisión del juicio de Johnny Depp mostró las adhesiones reales, que no era la élite de la costa este sino y sus oeste, fans, o los chicos que habían crecido con sus películas. Y a donde o no le importaba o habían entendido que por ahí no era, o sea, la confianza que le tenían al personaje era superior a cualquier discusión. De hecho, vos decís, le trajeron todos los datos escabrosos, porque vos tenés que justificar tu cancelación. Porque vos cancelás a alguien por algo. Sí, de hecho empezaron a mentirar, incluso de Amber, empezaron a decir, y no, ella estaba con otro actor, y empezaron, pero fue... No me hagas hablar porque se revolvieron con todos los trapos. Me lo vi todo. Sí. Me lo vi todo, la hermana, todo. Pero en un punto, la misma escala que de pronto hace que se intensifique el ataque a una persona en las redes sociales, también le mostró al mundo
con transparencia qué pasaba ahí adentro. Esto también es un cambio enorme. Salió de su grupo de exclusión y se vio apoyado a nivel global. Bueno, pero automáticamente yo también pensaba en si la justicia funcionara en todos los ámbitos, por ahí no existirían personas tentadas a cancelar por fuera del sistema judicial. A ver, la justicia es la forma en que las sociedades acordaron resolver esos Exactamente. dilemas. El problema en sociedades anómicas como las que vivimos, te diría no solo en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos poca tradición de apego a la norma. La norma es muy ordenadora. Los protocolos son ordenadores. Pero para nosotros son sugerencias. ¿Eh? Para nosotros son sugerencias. Ni siquiera, para mucha gente considera que son cosas a las que hay que rebelarse, que, o sea, te hace más personas si vos pasás en rojo. Mira qué bravo, mira qué valiente. Qué transgresor. Me pasó una anécdota que había unos turistas en Paraguay y Florida que cruzaron porque había una cebra. Y el taxista, que nunca puso ni siquiera el pie en el embrague, ya no en el freno, ¡qué loco es esto! Dice, se van a matar. Y yo le decía, no señor, en su país ellos tienen prioridad, no se imaginan que no va a parar el taxi. Y a mí me pasa la inversa. Cuando me voy una temporada a España, soy una pajuerana, siento que era mi mamá bajando del barco en el 50 acá en Argentina y por eso le decían gallega bruta, porque yo estoy diciendo, cruzo o no cruzo, y la gente me dice, pero está la cebra, Sí, sí. podés cruzar. O nunca te pasó que frena el auto y vos decís, ¿por qué frenó? Claro. Y te miran con cara de, ¿cuándo va a cruzar, señor? Vamos. Bueno, eso es la diferencia cultural que nosotros tenemos con la norma. Y eso también hace que cuando no hay una norma, la cancelación parezca más arbitraria y más dura de llevar. Pero es justamente es el espacio en donde todavía no es una práctica lo suficientemente amenazante para establecer una norma, pero sí lo suficientemente preocupante como para decir pongamos un límite. Y el límite lo hace una comunidad que siente que ese comportamiento, esa actitud, no la representa. ¿Cómo se administra esto, no? Hace un rato mencionabas lo de la administración de las relaciones. Quedó pendiente. ¿Cómo se hace? Bueno, yo te decía que poniendo como ejemplo las redes sociales, pero que lo puedes extender a la vida, porque de hecho las redes sociales no son más que una prolongación de nuestros vínculos gracias a la tecnología. Nosotros, te decía, le dedicamos mucho al contenido, qué ponemos, qué hacemos. Y yo te hablaba de los gamers, que es una generación creada en el vínculo. No importa, lo importante es, ¿vamos a jugar a esto? Bueno, no importa si vas a ganar, si vas a perder, si voy a elegir este avatar o el otro avatar, pero yo sé que vamos a estar y que vamos a compartir un rato. O sea, se prioriza el vínculo. ¿Eso qué significa? Salir de los grupos de WhatsApp que te cancelarían si vos expresaras lo que vos quisieras decir. Eso es muy violento, estar en lugares en donde uno tiene ganas de decir cosas y sabe que no la puede decir. Sí, sí. Entonces lo que hay que decir, besito en la frente, te vas. Eso es parte de tu preservación. Empezar a buscar otros grupos en donde sí seas bienvenido, en donde vos entiendas que no se trata de un principio moral absoluto, sino que es relativo, y eso es relativo a las relaciones. Es muy importante estar con gente que no es agresiva o que se expresa cordialmente. Cuando vos le contestás a un agresivo, el algoritmo de la red social no sabe si es que vos le contestás porque es amigo tuyo y lo querés mucho. O sea, lo que dice el algoritmo es, Nico le está prestando atención a este, le voy a mandar más de este y de los amigos. Y entonces ahí te vienen las hordas. Claro, para que se divierta. Exacto. Entonces, la selección de los grupos en los que vos te movés, la forma en que vos contestás, las palabras que usás,
también te pone el algoritmo, ¿no? Yo te decía que contestar con corazoncitos es casi, te diría, un salvoconducto, porque empieza el algoritmo a entender, le voy a poner a todas las conversaciones que tienen corazoncitos. O sea, el algoritmo no lee lo que estamos diciendo, pero sí tiene estas grandes tendencias. Y parece, te diría, casi un mensaje hippie, pero la lógica de los vínculos tiene que ver con que vos terminás siendo aquello con lo que convivís. Y lo vemos ahora en problemas que finalmente toman conocimiento público, como la violencia intrafamiliar, que en la medida en que vos lo transparentás, empieza a parecer que hay más casos, pero lo que suele pasar es que la gente empieza a animarse a decirlo. A hablar. Y vos lo primero que le aconsejas a una persona que está en un ámbito violento es salir de ahí. Sí. ¿Y por qué no le aconsejarías eso en las redes sociales? Claro, o sea, recordar que las redes sociales no deja de ser un ámbito virtual, pero que lo que están participando son personas. Y que vos Y llevar eso a la vida real. Y que vos elegís las personas con las que estás. O sea, eso es durísimo, porque de la misma manera que es muy duro para una persona que convivió con un violento, darse cuenta, asumir, yo estuve mucho tiempo con esta persona, es durísimo. Pasa lo mismo con el tema de la red social. Implica también dedicarle, que más allá de poner gracias o charlar con gente, que no deja de ser lo más atractivo, hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, voy a revisar a quién estoy siguiendo, voy a dejar de seguir a ciertas personas, voy a empezar a seguir otras. Es decir, también le tenés que dedicar un tiempo a la administración del vínculo. Claro. Es decir, que no es lo que publiques. De hecho, estamos todavía muy enfocados en decir... No soy yo, sos vos. Y, no, publiqué, ¿qué es lo que tengo que hacer para viralizarme? Y hago el contenido y le pongo luz. No, no es el contenido, es el vínculo que vos creás. Es muy difícil, tan difícil como crear vínculos en la vida real, con el agravante que además lo haces a la vista de todos. ¿Qué hacemos con todo esto? Hay una palabra que se puso de moda, que es la resiliencia. Oh. La palabra viene del ámbito técnico, tiene que ver con la resistencia a un material, ¿no? A las inclemencias y a las exigencias. Curiosa con estos temas como estoy, empecé a indagar y encontré que existe la palabra en español y que tiene Es un muchos serio problema años. últimamente eso, ¿viste? O sea, ¿Sabes? utilizamos palabras que no sabíamos que teníamos en el español. Exactamente. Y de hecho yo cuando lo puse le aviso a una amiga, digo, ¿vos conocías esta palabra? Y el corrector del WhatsApp no me la corregía. Yo decía, el corrector del WhatsApp la conocía y yo no conocía la palabra longanimidad. Longanimidad. Longanimidad, que es grandeza de alma. Longa ánima. Nosotros conocíamos y usábamos magnanimidad, que es esa generosidad del líder que te da, que te perdona la vida. Del que sabe y que te perdona la vida. Pero nosotros, como sujetos a veces de esas agresiones, se nos pide tener grandeza y no pensar que nosotros somos el problema, sino que el problema es lo tiene el que cancela. Eso que parece sencillo de decir, es muy difícil de llevar a la práctica, porque en definitiva cuando te agreden, de nuevo aparece ese mecanismo celular que te pone a la defensiva, es instintivo. Lo pierdo todo. ¿Entendés? Porque decís, se amenaza mi subsistencia, mi pertenencia, mi prestigio, pero ahí es donde uno tiene que refugiarse en esa lógica de confiar en vos, de confiar que lo que vos estás haciendo está bien. Y ahí es donde quizás se mezcla, ¿no? El que puede haber cometido errores o no errores. Digo, cuando uno actúa con cierta transparencia, es poco probable que te cancelen. Entonces, fíjate que en el siglo pasado pensábamos que la
El objetivo era la visibilidad, teníamos que hacernos visibles, ¿viste? Los grupos, incluso todavía ciertos grupos, minorías, dice, quiero que la sociedad visibilice mi problema, ¿viste? Hasta se inventa, eso sí que se inventó, es una palabra que no existe en español, visibilizar. Pero en el siglo XXI ya no es hacer visible porque todos somos visibles, todos, incluso... si no tenés redes sociales, seguramente fuiste al supermercado y te grabó la cámara de seguridad y si pasó algo vas a salir en todos los medios. En todos los medios. La clave en el siglo XXI es ser transparente. Si no tenés nada que ocultar, es poco probable que te tengan... Pero todos tenemos algo para ocultar. O no. O, como Johnny Depp hizo en el juicio, sí. ¿Sabes qué? Me drogaba. Yo no es que me drogue, señor. Sí, tomaba esto, sí, te hice este problema, sí, tuve actitudes. Fue la transparencia lo que nos dio la confianza en Johnny Depp. Y de alguna manera, hablamos de Clinton, también fue la transparencia en decir, sí, esto me pasó. Uy, ahí conectás con la grandeza del alma del otro, porque... somos humanos, ¿quién no ha tenido un error? ¿Quién no ha tenido algo? El problema es cuando vos mismo tenés culpa de ese algo. Entonces el otro sabe que tenés culpa y ahí te cancela. Si vos entendés que ese fue un error, que en algún momento militaste en algún lado, participaste en alguna cosa, ¿quién puede decir que no ha tenido problemas en su vida? Pero el problema es expandir, ¿no? Por eso hablo de la longanimidad, expandir. Por eso me puse la camiseta que dice amor, expandir aquello con lo que vamos a relacionarnos con los otros, no poniéndole condiciones diciendo, no, espera, vos ¿de dónde hablas? Porque yo antes de escucharte vos tenés este pedigrí, desde este pedigrí político, académico, tal. No, soy un ser humano y esto soy. Eso yo creo que nos acercaría a sociedades más compasivas unas con otras. Muchas gracias, Adriana. Un placer enorme.